la parroquia que está al lado de la catedral, que me imagino que ustedes alguna vez han observado, que construyó Arrieta en el siglo XVIII, pues ya sepan un poco sobre la historia de esta parroquia más de la que supongo algunos de ustedes saben. Entonces, no sé si nos ubicamos, estamos en la catedral y al lado hay una pequeña parroquia que nosotros conocemos con del Sagrario. De esa voy a hablar y de esa voy a compartir entonces pues un poquito lo que aprendí en el transcurso de la tesis doctoral. Yo siempre empiezo explicando algunos conceptos que a lo mejor para muchos de los que son católicos o por lo menos que tienen una mediana cultura sobre la historia del catolicismo en México, lo saben, pero no todos. Entonces, empiezo por explicar qué es una parroquia, ¿no? Creo que es un concepto muy importante, porque la parroquia como concepto designa un espacio, lugar, por supuesto, es la iglesia donde el cura administra o atiende a un determinado número de fieles, pero parroquia también es un concepto que marca una jurisdicción territorial que está a cargo de un párroco o también de un párroco y varios vicarios. Depende de qué tan rica pueda ser una parroquia, tiene un cura o tiene más curas. Eso lo voy a explicar y lo voy a explicar particularmente con el Sagrario Metropolitano. Hay muchísimas parroquias, eso depende de las jurisdicciones eclesiásticas de los obispados o arzobispados. Yo les voy a hablar de una parroquia que está en el Arzobispado de México. El Arzobispado de México tiene una peculiaridad muy particular. Es la jurisdicción eclesiástica más amplia, más grande, más diversa en territorio y en población y de todo el imperio español en América. Para que tengan ustedes una idea, el Arzobispado de México durante los casi 3 siglos y medio, porque casi así se mantuvo hasta la segunda mitad del siglo XIX, tenía como límite Tampico por el norte y por el sur tenía como límite Acapulco. Eso hace o la convierte en una jurisdicción muy particular en donde, por ejemplo, para que tengan una idea, en todo Buenos Aires, en la provincia de La Plata, había alrededor de 23 parroquias. En el Arzobispado de México, en los mismos años, se llegaron a tener más de 242 parroquias. La más importante, la más antigua, es el Sagrario Metropolitano de la Ciudad de México, de la que hoy les voy a platicar. Pero antes de platicar sobre ella, quiero explicarles un poquito sobre la historiografía de las parroquias en nuestro país y por qué mi elección de estudiar esta parroquia. Básicamente por una cosa que nos dice un doctor, que es Rodolfo Aguirre, un historiador bastante bueno sobre parroquias, es que dice que justo el estudio de las parroquias ha sido invisibilizado, opacado, secundario en nuestra historiografía mexicana. Generalmente de lo que se habla o de quienes se hablan son de las doctrinas y de los doctrineros, es decir, de aquellas parroquias que estaban a cargo del clero regular. Entonces, generalmente, casi todos nosotros sabemos de franciscanos, de dominicos, de agustinos, pero no sabemos qué pasa con los curas párrocos, es decir, con los curas párrocos que estudiaron en los seminarios, a los que se les denomina como el clero secular. Entonces, un poco por eso, cuando se me ofreció la oportunidad de hacer una tesis doctoral, pensé siempre en estudiar el clero secular, porque ese es uno de los temas que me ha acompañado toda la vida, pero además quise hacerlo por esta razón, porque el clero secular es muy poco estudiado en nuestro país. Lo poco que se sabe, por ejemplo, del clero secular, por lo menos en los 5 últimos años, es que era el clero secular contra las órdenes religiosas por el tema de la secularización de doctrinas. Ese era como el tema que primordialmente existía en nuestra historiografía, pero no se sabía nada más. Y otra de las cosas por la que decidí estudiar el Sagrario Metropolitano, como cualquier parroquia, es por la cantidad de fuentes parroquiales que existen para historiar precisamente las parroquias. Una cosa que tengo que aclarar es que cuando uso el término parroquia y uso también el término curato, es sinónimo, ¿no? Entonces, bueno, cuando lo haga es por eso. Entonces, Rodolfo Aguirre siempre nos dice esta frase, y a mí me gusta bastante, que dice que nosotros podemos estudiar a la parroquia no solo como la parte de una diócesis, sino como un microuniverso con sus propias peculiaridades, dinámicas y necesidades. Y por eso quisiera platicar con ustedes sobre esa parroquia. Entonces,
lo que hice y lo que hoy voy a platicarles a ustedes, espero que así me sea posible, es explicarles a la parroquia y al párroco como sujeto histórico. Es decir, que a través de esta plática ustedes vean cómo una parroquia no es parte de la historia, sino un sujeto de la historia, un sujeto que es portador de determinadas actividades que inciden en la sociedad, ya que el trabajo de un párroco en su parroquia pues transforma o modela a la sociedad que está a su cargo. Eso es bien impresionante, ¿no? Los párrocos y por lo tanto la parroquia no solamente tienen como simple misión en la administrar los sacramentos, lo que debemos entender es que durante toda la época colonial, las parroquias tenían como misión hispanizar, es decir, transmitir la cultura cristiana, la lengua, los comportamientos y por supuesto también salvar el alma, ¿no? Pero en esta actividad, pues lo más importante es que se vuelven espacios y agentes coextensivos del proyecto de hispanización y por eso son bien interesantes. Otra cosa por la que creo que es bien interesante es porque a través de las parroquias nosotros podemos ver hasta qué punto incidió el Concilio de Trento. Eso voy a explicarlo un poquito más tarde, pero lo que sí quiero decirles es que entonces las parroquias se ofrecen como un sujeto histórico para ser historizable, porque nos permiten pues saber muchas cosas, porque en sus diversas actividades un párroco va dejando, insisto, no solo administra sacramentos, sino modela comportamientos, inculca gestos y prácticas colectivas, y también el cura párroco, a través de la parroquia, va a ser algo muy importante en la sociedad novohispana. Fíjense, una de las cosas que va a hacer es determinar el cura párroco cuál es la calidad del que se está bautizando, por ejemplo, y desde ese momento, desde que el cura párroco decide la calidad del fiel, entonces determina la clase social y el estatus social de esa persona. Y por eso es tan importante estudiar las parroquias. Bueno, eso creo yo. Ahorita ustedes me dirán si no o si sí, pero esto es muy importante. Eso es lo que les decía cuando hablo de calidad, porque fíjense que hay a veces muchos debates sobre si debemos utilizar el término raza o etnia. Yo siempre les digo a mis alumnos que hay que ser muy cuidadosos con el concepto y el concepto que se usa es el de calidad. La calidad es la que designa el estatus jurídico, social y religioso de la persona que se está bautizando. Por eso se le pone calidad de español, calidad indio, pero también se le puede, por ejemplo, poner calidad indio gentil o indio chichimeca, porque todos esos indican un estatus jurídico, social y religioso que voy a ir hablando conforme pase la plática. Lo que sí quiero, como que quede claro aquí que estoy iniciando, es que por eso creía que era tan importante también estudiar las parroquias, porque el cura párroco, al momento de hacer el bautismo, que nosotros diríamos, es un simple sacramento, pues está designando la calidad de la persona que está bautizando y también está determinando su estatus jurídico, porque, por ejemplo, además de colocarle la calidad, indica el párroco cuando asienta en la partida parroquial si es legítimo, si es expuesto o si es hijo de padres no conocidos. Y este estatuto legal también va a hacer que eso determine qué será el presente y el futuro de esa persona que está bautizando, porque así de sencillo, un hijo que es registrado como de padre no conocido es un hijo que no tiene la misma prelacía para heredar de su padre. Entonces, eso es bien, bien importante. Y lo hace con todos los sacramentos. Un cura va incidiendo en la vida de las personas en todos los sacramentos, ¿no? Por ejemplo, en el matrimonio, cuando dice o cuando lo establece Trento, que el matrimonio es el único que se acepta como una unión legal y permitida para vivir y para procrear, entonces, cuando el cura administra los sacramentos, el sacramento de matrimonio, pues vigila exacto que se hagan uniones legales y permitidas y que se pueda procrear. Y claro, por supuesto, puede perseguir aquellas conductas que atenten contra el sacramento del matrimonio, como el amaciato, la amistad ilícita, la desfloración, que son todos estos términos jurídicos
que implican determinadas conductas, todas son diferentes, ¿no? Ya después, si quieren, les platico qué es uno, perdón, ahí le falta una D, qué es amaciato, qué es amistad ilícita, qué es desfloración, porque todos son delitos completamente diferentes. Entonces, al hacer eso, pues entonces a perseguir conductas también dice, pues cómo deben de vivir las personas. Y también lo hace cuando un párroco da el sacramento de la defunción. El párroco tiene que asegurarse que el fiel haga este proceso que se llama el del bien morir, que entre todas las cosas significa también testar. Y testar significa entonces a quién va a heredar y también si le va a heredar a la iglesia y si también va a heredar para las cofradías o no. Entonces, lo que les quiero decir es que a esta actividad que parece muy sencilla, muy básica, que es la de administrar los sacramentos, en realidad implicó que los curas párrocos fueran sujetos y actores sociales muy importantes porque simplemente llevan al fiel no hispano, que casi eran todos, ¿no? Salvo, ahorita estaba escuchando que estaban, bueno, que leyeron algunos procesos o estudiaron algunos de los procesos llevados a Inquisición de falsos conversos, pero bueno, salvo falsos conversos, la mayoría de la población novohispana, sus conductas, sus actividades eran modeladas por el cura párroco, ¿no? Desde el nacimiento hasta la muerte y aún más allá, ¿no? Esa es una frase que dice Jan Meyer que me gusta mucho acompañar en esta clase para decir que pues sí, ¿no? El párroco hace todo esto. Muy bien. Entonces, eso era lo que, en resumen, de esta ficha que están ustedes viendo, porque el párroco desde la parroquia modela las conductas de sus fieles, de ese pequeño universo local de población, modela prácticas colectivas. También estaba escuchando lo de Tasco, pues los curas párrocos modelan estas prácticas colectivas, ¿no? Dicen cuáles son las prácticas religiosas que se pueden celebrar y no, o las sanciona, y determina también lo que es legal o no, lo que es cristiano o no, y en fin, incide en lo cotidiano. Una de las frases también que dicen es que las campanas y el párroco modela el día al día, ¿no? Y nada se explica sin las campanas, sin el son de las campanas y la palabra del párroco. Muy bien, pues entonces por eso es que decidí estudiar una parroquia, porque dije, sí es verdad, los párrocos son bien importantes por todo eso, porque inciden también en la sociedad, no solamente religiosamente, sino social, económicamente, religiosamente, etcétera. Y una de las preguntas que me hice, y ahorita van a ver por qué la menciono, es que otra de las cosas, no solamente no se habla del cura párroco o de los clérigos seculares, mucho, sino que además, fíjense, poco se sabe, o sea, nosotros partimos de la idea de que en la Nueva España todos eran católicos, muy buenos católicos, y que el Concilio de Trento, es decir, todos los postulados del Concilio de Trento fueron recibidos en la Nueva España sin ningún problema y que en verdad se asimiló muy rápido el modelo cristiano de Trento. Entonces, mi pregunta doctoral fue, ¿de verdad se modela, o sea, de verdad se vive el Trento como lo dice sus estatutos? Entonces, un poco esta fue mi pregunta de investigación y como los objetivos de mi investigación. Ver cómo funcionaban los párrocos, cómo funcionaba Trento o cómo se había circulado Trento en una parroquia. ¿Y cuál parroquia escogí? Bueno, eso les voy a platicar, esto les va a parecer bien interesante porque fíjense, cuando nosotros estamos en la catedral y vemos el sagrario, por supuesto que no vemos su archivo, ¿no? El archivo, cuando ustedes entran a la parroquia del Sagrario, cuando tengan oportunidad entren, ahora ya no conserva nada de esos retablos barrocos, es completamente neoclásico, pero si ustedes van entrando a mano izquierda, en una de las últimas puertas a mano izquierda, casi cercana al altar, conservan el archivo histórico del Sagrario Metropolitano. Hace muchos años ya el presbítero, cura párroco de esa parroquia, el cura, el propietario, nos invitó a un grupo de trabajo a arreglar el archivo histórico del Sagrario Metropolitano. Era un archivo maravilloso. La verdad es que cuando abrimos las puertas o cuando nos abrieron las puertas, no teníamos ni idea de lo que íbamos a encontrar.
Para no extenderme sobre esto, solamente les diré que el Archivo del Sagrario Metropolitano es el archivo más antiguo y más grande de América Latina. No existe uno igual. La cantidad de libros, documentos que conserva es muy grande. Más o menos, para que ustedes tengan una idea, no sé si conozcan la caja AG12 donde se conservan los libros o documentos antiguos, pues más o menos se tuvieron que utilizar más de 1800 cajas AG12 para estabilizar solamente como 300 años, porque nos faltó siglo XIX y XX. Tiene una cantidad de fuentes, porque las mismas fuentes que fueron generando los párrocos, que son los libros de bautismo, los libros de confirmaciones, matrimonios, amonestaciones, cuentas de fábrica, libros de testamentos, correspondencias, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces lo que pasa es que cuando entro al doctorado coincide con que estoy haciendo o participo de este proyecto como coordinadora. Fue un proyecto en el que participó a David de México porque tuvo la gentileza de donar la estantería, porque fíjense que este archivo se encontraba en un lugar bastante grande, pero no se contaba con la estantería necesaria para ser colocada esta documentación. Y bueno, cuando se me presenta la oportunidad de hacer el doctorado, digo, bueno, pues yo siempre he querido estudiar una parroquia, a sus párrocos, y he querido, y bueno, aquí tengo muchísimo material para trabajar. Entonces, estas fueron las razones por las que decidí escoger el Sagrario Metropolitano. Aquí nada más son algunas ilustraciones sobre los libros de bautizos, los libros de matrimonios, los libros de defunciones, de amonestaciones, nada más como para amenizar la clase, pero sigo con esto que les quiero compartir, es que decidí, fíjense que en un principio decidí así como muy libremente eh, hacer un corte temporal. Yo dije, voy a hacer los 300 años del estudio de la parroquia del Sagrario Metropolitano. Mi directora de tesis me dijo, ¿estás segura? Yo, claro que estoy segura, eso lo puedo hacer, no hay ningún problema. Y resulta que cuando me doy cuenta, el número de fieles, para empezar, que están a cargo del Sagrario Metropolitano es inmenso. Y eso me obliga a recortar mi periodo de estudio y hacerlo solamente de los años que ustedes ven en pantalla, que es de 1690 a 1728. El corte temporal tiene que ver con la definición de la jurisdicción eclesiástica de la Ciudad de México. En 1690 se aprueba la erección de la última parroquia de españoles, que es San Miguel. Esta última parroquia entonces sería la cuarta de las 4 parroquias de españoles que hubo durante todo el siglo XVI, XVII y muy entrado el siglo XVIII, hasta la famosa reforma de Lorenzana de finales del siglo XVIII. Entonces, por esa razón, elegí 1690 y mi corte temporal de 1728 tiene que ver con el fin del gobierno de un arzobispo, que es Lanciego y Eguilaz, y casi coincide también con que entre 1690 y 1728 están 3 arzobispos a cargo de la Arquidiócesis de México o del Arzobispado de México y por lo tanto de esta parroquia que es el Sagrario Metropolitano. Eh, a ver, tengo que también aclarar que un sagrario es la parroquia más importante de una jurisdicción eclesiástica, porque se considera que el sagrario, por eso se llama así, eh, metropolitano, porque es la parroquia sede del arzobispo o del obispo, si es diócesis. Es decir, es la parroquia donde el arzobispo o el obispo debe oficiar los sacramentos, ¿no? Es como su sede parroquial. Por eso es que son tan importantes. Y ahora, bueno, perdón, tampoco dije algo que era importante, aunque es la parroquia más importante. Ahorita voy a explicar por qué es tan importante esta parroquia. No existía un trabajo documentado o de corte histórico sobre esta parroquia. Tenemos buenos estudios sobre el sagrario desde la historia del arte, que nos ha permitido saber cómo era esta iglesia, cómo se construyó, cuánto tiempo se llevó, quiénes fueron sus arquitectos, ¿no? Porque, bueno, es impresionante su arquitectura, pero no sabíamos nada de esta parroquia, sabíamos muy poquito, y entonces fue por eso que decidí estudiar el sagrario. Entonces, ahora este fue una introducción un poquito larga, pero ya para explicarles entonces qué es el sagrario, porque aunque la estudié de 1690 a 1728, pues tuve que hacer como un estudio previo sobre los antecedentes de esta parroquia.
Bueno, primero, lo que sí tengo que decirles es que la parroquia del Sagrario eh, no existía arquitectónicamente como nosotros la conocemos actualmente. La parroquia del Sagrario estuvo siempre en una pequeña capilla dentro de las, creo que son 14 capillas que conforman la Catedral Metropolitana de México. En la capilla de Guadalupe era la sede del Sagrario Metropolitano. De hecho, será hasta el siglo XVIII cuando los curas pueden finalmente construir su parroquia, o sea, la iglesia que ahora conocemos, y eso después de muchísimas quejas que presentaron al rey. Entre las quejas que presentaban es que era de verdad terrible que los pusieran a oficiar los sacramentos en una pequeña capilla para una población que rebasaba los miles y miles de fieles. Ahorita voy a decir cuáles son los fieles, ¿no? Entonces, esta parroquia, es decir, este lugar donde se administra por primera vez sacramentos se considera la más antigua. Se tiene noticias que desde 1524 ya hay curas párrocos al frente de esta parroquia, dos españoles que administran los sacramentos preferentemente a españoles y a esclavos negros que vienen con los españoles para servir en sus casas, ¿no? Entonces, aunque se sabe que desde 1524 ya hay párrocos dentro de esta parroquia, lo que sí es cierto es que no hay documentación tan temprana en el archivo del Sagrario Metropolitano. El documento más temprano es hecho desde 1526, no 24, que son libros matrimoniales. Pero bueno, pues de todas formas ya nos habla de algo bien importante. O sea, tenemos en menos de 6 años administrando ya los sacramentos y teniendo curas al frente, curas españoles que atienden a la población española. Entonces, se establece la primera parroquia de españoles, que sería entonces el Sagrario Metropolitano. Fíjense que después, pues la ciudad va creciendo. Perdón, tengo que mencionar algo. Claro, hay dos, voy a pasar rápido a esta imagen. Se establece esta parroquia, que es la del Sagrario, al centro, y por supuesto se establecen dos grandes doctrinas de indios, que son la de Santiago Tlatelolco y San José de Naturales. Eso es casi todo el siglo XVI, hasta que finalmente se crean otras parroquias que ahorita voy a hablar, que son también españolas, nada más que quiero que visualicen para que cuando esté hablando sea como más sencillo para ustedes. Entonces, nosotros vamos a tener dos grandes doctrinas, Santiago, Tlatelolco, San José, doctrinas, es decir, parroquias sí, parroquias a cargo del clero regular y que atienden solamente población india. Y vamos a tener 4 parroquias de españoles, que es el Sagrario, Santa Catalina, Santa Veracruz y San Miguel, que fue la última que se creó, y estas van a atender preferentemente, de hecho no solo preferentemente, solo van a atender a españoles y a todas las castas. Bueno, entonces, como les decía, es que la primera que se establece es la parroquia del Sagrario Metropolitano y se establece en una ciudad que también pues es una maravilla, la Ciudad de México. La Ciudad de México es una ciudad enorme, diversa, variopinta, de variopintas calidades, ¿no? A finales del siglo XVII, que es donde centro mi estudio, nada más para que tengan una idea, la Ciudad de México, según los estudios de historiadores, generalmente de los que hacen historia demográfica, como Sonia Toledo, indican que más o menos llegó a tener la Ciudad de México a finales del siglo XVII entre 60,000 y 70,000 habitantes. Ya era una ciudad muy grande comparada a otras similares. Por ejemplo, Lima, que era la sede del Perú, tenía 30,000 habitantes. Imagínense, se supone que Perú es el segundo virreinato más importante de la América Española, pues no tenía ni la mitad de la población que tenía la Ciudad de México. Santiago de Chile, por ejemplo, solo tenía 12,000 habitantes, muy poquitos, y Boston, que era la capital de Nueva Inglaterra, pues tenía 10,000. O sea, ya se podrán imaginar cómo esta ciudad siempre fue pues enorme y diversa. Cuando me refiero a una población de diversas calidades, es que es una ciudad en donde convivían españoles, criollos, negros, mulatos, indios, filipinos, europeos de todas las naciones, negros esclavos, negros libres, negros libertos, toda la variopinta de población que se puedan imaginar. Bueno,
Esta es otra ilustración, nada más porque siempre les digo a los alumnos que basta de ver algún óleo para ver la variopinta feligresía o las multicolores que podemos encontrar, ¿no? de toda la diversa población. Muy bien. Esto es importante, entonces tenemos una población muy grande, pero además es una población que está asentada o que vive según la traza espiritual propuesta desde el siglo XVI por los franciscanos. ¿A qué se refiere con una traza? Bueno, es muy sencillo. Las ciudades serán divididas en las repúblicas de españoles y en las repúblicas de indios. ¿Por qué razón? Los franciscanos explicaron al rey que era muy importante hacer una traza espiritual que dividiera a las dos poblaciones, porque los indios eran neófitos en la fe y no podían ser contaminados por los españoles ni por las castas. Y en atención a ello es que se divide entonces la Ciudad de México espiritualmente en dos grandes sesiones, como lo pudieron ver en la imagen que les mostré. Es decir, tenemos una república de españoles atendida por 4 parroquias donde habitaban solo peninsulares, criollos, la población no india, y bueno, entonces ahí vivían castizos, mestizos, negros, mulatos, moriscos, pero sobre todo y ante todo españoles. Y estas parroquias casi siempre, si no es que siempre, fueron atendidas por miembros del clero secular o por los párrocos. Del otro lado estaba la República de Indios, como les mostré, que era Tlatelolco, y ahí, como su nombre lo indica, pues residen los naturales de la tierra, los indios, como se les decía en el término jurídico, y que estaban atendidos por el clero regular en lo que se llamaban las doctrinas. Esta propuesta de los franciscanos de dividir la traza espiritual de la Ciudad de México, y no solamente la de la Ciudad de México, también la ciudad de Querétaro, la ciudad de Zacatecas, Oaxaca, fueron divididas con estas trazas. Se incluyó, de hecho, en la recopilación de leyes de Indias y formó parte de la ley 19, título 1, libro 6, como ustedes pueden apreciar por si ustedes quieren o están interesados en saber cómo se dividiría esta traza. Bueno, en este sentido, pues lo que vemos es una ciudad que tiene al centro, como les había indicado, fíjense que se supone que la traza o la República Española no abarcaba más de 16 cuadras del norte a sur y del sur a este, y alrededor pues estaban las dos grandes doctrinas de indios, ¿no? Casi como abrazando a la República Española. Creo que este es el mapa que más ejemplifica o que ejemplifica mucho mejor cómo estaba dividida nuestra ciudad de México. Yo siempre hago un recorrido por si algún día lo quieren venirse con nosotros a caminar. Caminamos cerca de 4 horas, salimos justo de Santiago Tlatelolco, ¿no? Y caminamos a Santa Catarina Mártir, porque Santa Catarina Mártir junto con Santa Veracruz fueron las parroquias de españoles, las dos el mismo año se erigen después del sagrario, ¿no? Y después caminamos hasta San Miguel para que los chicos conozcan la última parroquia de españoles. Visitamos lo que sería en algún momento San José de los Naturales, que para que ustedes más o menos ubiquen, está un poquito como por el enfrente de se me acaba de olvidar, del edificio de Relaciones Exteriores. Toda esa parte era San Miguel. Muy bien. Bueno, miren, en esta pantalla, en esta ficha, espero que ustedes puedan ver con más detalle las fechas de erección de cada una de las parroquias. En azul tengo las fechas de erección de las parroquias españoles, que es el sagrario, que como les decía, perdón, les dije en 1526, sí es 1536, que se supone que se erigió en 1523, ya tenemos información desde 1523 de curas, 23, 24. Después se crea Santa Catarina Mártir. Santa Catarina Mártir es muy, muy sencillo de ubicar, no sé si ustedes la ubican, pero está justo atrás de Santo Domingo, es donde termina la Lagunilla, más o menos, sí, donde termina Tepito Lagunilla, y ahí entra Santa Catarina Mártir. Es una parroquia bien interesante porque en ella pues también estaban asentados muchos españoles, muchos de los más ricos españoles.
Y bueno, en la otra parte les pongo quiénes han estudiado estas parroquias, por si ustedes quieren saber un poco más. El estudio más interesante es el de Juan Javier Pescador para el caso de Santa Catarina Mártir, que se llama así, de bautizados a fieles difuntos, por si están interesados, está publicado por el Colegio de México en 1992. Es un libro bastante bueno. La tercera parroquia de españoles es Santa Veracruz. Fíjense, Santa Veracruz no tiene alguien que lo haya estudiado. Santa Veracruz es la que está al lado de San Hipólito o al lado de del Museo San Frasmayer, ese es Santa Veracruz, ¿no? Y finalmente tenemos la parroquia de San Miguel, que pues es muy sencillo de ubicarla porque está fuera del metro Pino Suárez. Esta es la parroquia de San Miguel. Antes de estar construida esa parroquia, tuvo una pequeña capilla cerca de San Antonio o de San Antón, antes de que se estableciera finalmente ya, o sea, que se construyera la iglesia que conocemos como San Miguel. Y fíjense que tentativamente iba a estar en San Antón, por donde está el metro San Antonio, pero San Antón era la parte limítrofe de la ciudad y ahí estaba el rastro de la Ciudad de México. Y los curas del Sagrario decían que eso no era correcto porque era poco propio que una parroquia estuviera cerca de un rastro, porque cuando sacaban el Santísimo Sacramento siempre iba rodeado de perros que pululaban en el rastro. Y hay un precioso de verdad, no sé si lo tengo por aquí, pero después se los enseño. Hay una preciosa litografía que justo se ve la cantidad de perros que hay alrededor de este rastro. Perdón, está marcando una llamada. Muy bien, del otro lado, como ustedes pueden apreciar, tenemos las parroquias de indios, San José de Naturales, que se establece, se supone que entre 1525, Santiago Tlatelolco, que después fue secularizada y que conocemos como Santa Ana, ha sido estudiado por la maestra Eva Cacavari, casi todas son tesis. Santa María Cuepopan, que ya estudió Elvia Hernández Sánchez. No tenemos estudio para San Pablo Teopan, San Sebastián Anzualco. Y fíjense, hay una cosa bien interesante, porque, bueno, estas son las doctrinas, pero había una doctrina muy particular que no tenía un territorio fijo, pero que ocupaba una capilla dentro del convento de Santo Domingo y se conocía como la capilla de extravagantes y vagos, o la capilla del Rosario de extravagantes y vagos de la Ciudad de México. Eran todos los indios mixtecos y zapotecos que venían a la ciudad por comercio, es decir, que venían pero no vivían aquí, pero que necesitaban realizar sus sacramentos porque vivían 1, 2 o 3 meses. Susana Alejandra Sotomayor hizo esta tesis sobre esta capilla de la que poco se conocía. ¿Y saben por qué fue posible que hiciera esta tesis? Porque justo Alejandra, cuando nosotros estábamos arreglando el archivo del Sagrario, Alejandra estuvo participando en el arreglo de este archivo, era mi alumna, y le dije, oye, Ale, acabamos de encontrar los libros de la capilla de indios mixtecos y zapotecos extravagantes. Porque hace muchos años O'Gorman había dicho que no se sabía dónde habían quedado estos libros. Y resulta que creemos que cuando ustedes saben que durante las guerras de reforma, las leyes liberales, se nacionalizaron los bienes eclesiásticos y creemos que los dominicos, en un intento de salvar estos libros, los mandaron al sagrario para que ahí los resguardaran. Entonces, todos los libros de la capilla de Mixteco se conservan aquí. Entonces, en realidad, esta también era una capilla de indios, muy peculiar, muy interesante, por si ustedes quieren, casi todas las pueden consultar en línea. Muy bien, entonces, ya que les expliqué entonces cómo es la traza espiritual, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí, si voy clarita, y si no, Silvia, voy clarita, que esa es la única que veo en pantalla. Sí, vas muy bien. Perfecto, ya que voy clarita, entonces seguimos. Bueno, yo les decía,
que ustedes no vayan a creer que el sagrario pues estaba en esta capilla preciosa que ahora conocemos. El sagrario siempre, siempre estuvo en la catedral hasta 1767 más o menos, que se creó la parroquia que ahora nosotros conocemos, la iglesia más bien, y que antes estuvo en una pequeña capilla. Yo les pongo una ilustración de la catedral, es una de las ilustraciones más tempranas que tenemos, la de 1596, aunque tenemos una más temprana, que es la del mapa de Uppsala de 1550, como ustedes pueden apreciar. Ahí tenemos a lo que ellos le llaman la iglesia mayor. Entonces, nosotros creemos que por aquí estaba el sagrario. Todavía no sabemos exactamente si de verdad era la capilla que se llama la de Guadalupe, la que albergaba a la parroquia del Sagrario. Bueno, ahora sí les voy a compartir qué era el Sagrario Metropolitano. Ya les dije que era la parroquia más antigua. De verdad no hay una parroquia de españoles más antigua que esta. Pero lo que es muy peculiar es que es una jurisdicción territorial bien pequeñita, de verdad súper pequeñita. Como ustedes pueden apreciar en el mapa que aquí les coloco, se supone que el sagrario no tenía más, de verdad, que 12 cuadras que estaban a su cargo. Ay, por cierto, aquí está el rastro y aquí están los perros, no sé si lo logran ver, pero bueno, esta era la jurisdicción del sagrario, más o menos del sagrario, como si caminaran hacia Pino Suárez, ¿no? Es el volador. Y bueno, la verdad es que era un pequeñito territorio. Miren, yo creo que como estas cuadras, esto era lo que abarcaba el sagrario. Bueno, lo impresionante es que en este pequeño territorio, imagínense la densidad demográfica. Había, porque lo hemos contabilizado ya a través de padrones, cerca de 26,000 fieles. O sea, es un mundo. Les vuelvo a poner las cifras de las otras ciudades para que ustedes contemplen. Es decir, fácilmente la parroquia del Sagrario contemplaba toda la población de Lima, era lo doble de la parroquia de Santiago de Chile, y pues 2 veces más que Boston. De verdad, era bastante, bastante impresionante. Por esa razón, fíjese, no pude estudiar los 300 años, porque era terrible querer estudiar a todos los sacramentos y a todos los fieles durante 300 años. Ahora, ¿qué hemos aprendido? Bueno, primero que tenemos una gran cantidad de fieles en un lugar muy pequeñito, pero que eso la convierte en la parroquia más pingüe o la más rica del Imperio Español en América. No hay una sola parroquia en donde un párroco gane tanto como siendo párroco del Sagrario Metropolitano. El salario de un párroco, más o menos por ahí entre 1,690 y 1,780, superaba los 1,800 pesos anuales. ¿Qué significa ganar 1,800 pesos anuales? Pues para que tengan un equivalente, un cura párroco normal, es decir, un cura párroco que administra, por ejemplo, en una parroquia como Chalco, Xochimilco, que son más o menos ricas porque viven de fieles que se dedican al campo, pues lo más que pueden ganar son 300 pesos anuales. Y estos curas ganaban, pues miren, muchísimo. O sea, yo siempre les digo a los chicos, esto es como haberse ganado la lotería, pero eso significaba que el personal eclesiástico al cargo de esta parroquia debía ser, uno, el más preparado, y por supuesto la preparación deviene de una cosa muy singular, que es lo que pasa en las sociedades de antiguo régimen, que claro, son personas muy preparadas porque tienen una procedencia familiar que les garantiza precisamente el ser. Casi todos los curas párrocos de esta parroquia son doctores en historia o doctores en cánones o dominan ambos doctorados. No, hay muy pocos maestros todos son doctores, ¿no? Es como la gran parroquia. Y por supuesto, eso significaba que el sagrario también era un lugar estratégico en la jerarquía eclesiástica. ¿Por qué estratégico? Casi todos los párrocos del sagrario llegaban o eran promovidos después a otros cargos muy importantes dentro de la iglesia. Para empezar, casi todos los que habían sido párrocos del sagrario se convertían en miembros del Cabildo de la Catedral Metropolitana, que es la corporación eclesiástica más importante en la iglesia.
y algunos de los párrocos del Sagrario Metropolitano llegaron a ser arzobispos de México. Entonces ya se imaginarán lo importante que era esta parroquia, ¿no? ¿Y por qué era? Pues primero por la densidad demográfica y segundo, pues porque los que vivían en este pequeño territorio, pues eran los más ricos españoles de la ciudad. Y para empezar, bueno, pues habitantes estaban desde el virrey hasta los oidores de la Real Audiencia, los miembros del ayuntamiento, es decir, todos los funcionarios novohispanos de alto nivel residían justo en el Sagrario Metropolitano. Esos eran los fieles del Sagrario. Y esto es lo que hace tan importante esta parroquia. Ninguna igual, de verdad, del Imperio Español. Ahora, miren, entre 1690 y 1728, revisé todas estas partidas. No sé, ustedes saben bien qué es una partida, ¿no? Es cuando asientan tu bautizo o asientan tu matrimonio o asientan tu defunción. Bueno, para los que somos católicos es como muy fácil distinguir qué es una partida sacramental. Para poder estudiar a esta población, llegar a cuántos vivían, cómo se administraban los sacramentos, etcétera, 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 tuve que estudiar todas estas partidas, contabilizar, hacer tablas de Excel, porque un poco de lo que hice fue demografía histórica. Esto es un poco nada más, no para presumir mi trabajo, sino para que entiendan lo que les voy a platicar, porque aunque se ven datos muy sencillos, pues costó mucho trabajo ir contabilizando. Un poco lo que hice es tener un acercamiento sobre los perfiles demográficos de esta parroquia, porque ¿qué me interesaba saber? Bueno, pues quién era su población, más allá de los virreyes o de los altos funcionarios virreinales, pues quiénes eran, ¿no? La mayoría de su población, cómo se casaban, cómo se bautizaban, cómo se morían, en qué condiciones. Y entonces, miren, les voy a dar nada más las conclusiones, no les voy a compartir el montón de tablas que tuvimos que hacer para llegar aquí, pero en cada una de ellas me voy a detener. ¿Por qué es una parroquia de españoles? Es evidente por el número, ¿no? Nosotros tenemos en este periodo de 28 años, nacieron y fueron bautizados. Esto siempre te preguntan, ¿no? Que si es lo mismo nacer que bautizarte. Entonces yo siempre les digo, recuerden que nosotros somos un imperio católico o fuimos parte de una monarquía católica. Lo que implicaba eso es que los niños, en tanto que nacían, no podían pasar entre 7 y 10 días en que la madre se presentara o el padre a bautizar a su niño. Eso era obligatorio. Entonces, generalmente hay una correlación evidente entre el nacimiento y el bautizo, y en caso contrario, el nacimiento y la defunción, porque si muere el niño, porque además tenemos alta presión, es decir, tenemos muchos niños que mueren, pues de inmediato son registrados en los libros de defunción. Entonces, lo que nosotros tenemos es que entre estos 28 años se bautizaron 36.741 españoles. Cuando pongo 31 adultos, les quiero aclarar que son adultos bautizados. Es que son adultos, generalmente eran eh, españoles, por ejemplo, que venían de Inglaterra o que venían de Italia y que pasaban a residir en la Ciudad de México y tenían que demostrar que eran católicos y entonces se les volvía a adoctrinar y a bautizar. Y tenemos 32.212 bautizos de castas. ¿Qué son las castas? Son todas las mezclas derivadas de españoles y negros y todas las derivaciones, ¿no? Eso es muy importante decirlo. Y entre estos que fueron bautizados tenemos 269 indios adultos y 409 negros esclavos. Estos 409 negros esclavos, sus dueños españoles, pues tenían la obligación de bautizarlos, ¿no? Es una obligación que siempre se les da, se les impone. Acuérdense que los negros pueden ser un objeto de mercancía, pero tienen alma y entonces tienen que ser bautizados. Los 409 esclavos, ¿y a qué se refiere con 269 indios adultos? Y ustedes me van a decir, maestra, pero usted nos dijo que esta es una parroquia de españoles. Bueno, lo que sucede es que estos indios adultos generalmente son indios que se han hecho cautivos
en misiones o en guerras, es decir, cuando se hacen, cuando se va muy al norte, a las Californias o a esta parte que le conocen como Sierra Gorda y de los chichimecas, aquellos indios que son cautivos los traen y son puestos a cargo de españoles que tienen la obligación de evangelizarlos y de adoctrinarlos y por lo tanto bautizarlos. Y estos indios generalmente trabajan en labores domésticas. Bueno, entonces es evidente que es una parroquia de españoles, por lo menos hasta el siglo XVII, principios del siglo XVIII, es eminentemente española, por supuesto. También hay castas, hay muy pocos indios registrados, eso les quiero decir porque no sé si alguna vez les han hablado o ustedes han escuchado del famoso tumulto de 1692, este famoso tumulto que se da a propósito de un desabasto enorme de granos en la ciudad y entonces los indios atacan el Palacio Nacional y entonces el arzobispo tiene que salir con la custodia para calmar a los indios, etcétera. Y entonces una de las cosas que se decía era que porque los indios habían atravesado la República Española y vivían muchos indios dentro de la República Española. Es verdad que había muchos indios por la mañana, pero a partir de las 6, 7 de la tarde, toda la República Española solamente podían residir los españoles. Y en las parroquias de españoles, salvo alguna excepción y permiso del arzobispo, se podía hacer un sacramento dentro de una parroquia de español, porque los indios tenían que residir en sus doctrinas y administrar sus sacramentos, les tenían que administrar sus sacramentos dentro de sus parroquias, ¿no? Otra cosa que se descubre, que también lo han hecho algunos otros historiadores para el caso de Guadalajara y Puebla, es para una cosa que ha llamado mucho la atención. Generalmente nosotros creemos que la iglesia ejercía un poder enorme sobre la conciencia de los fieles cristianos católicos y que modelaba absolutamente todas las conductas. Y yo creo que sí las modela, pero hay unas cosas que no puede controlar. Y eso es evidente, por ejemplo, como lo dicen otros historiadores, es que algo que no puede modelar es el que ellos tengan relaciones consensuadas fuera del matrimonio, que tengan relaciones, como le llamaban en aquel tiempo, ilícitas y que producto de, entre comillas, de ese comercio carnal que no, en donde no media el sacramento, pues nazcan niños, ¿no? Y lo que pudimos ver es que evidentemente nosotros tenemos un índice, así se le llama en demografía, de ilegitimidad. El 24% de todo el total de los niños que se bautizaron en esta parroquia eran hijos de padres no conocidos o también se les registraba como hijos ilegítimos o como hijos expuestos, niños expuestos o expósitos, ¿no? Entonces el 24% de ellos habían nacido fuera del sacramento del matrimonio. Es algo bastante alto, no tanto como en Guadalajara, donde han registrado, por ejemplo, índices de legitimidad que rebasan casi los 40%, pero aquí en la Ciudad de México, de todas formas, es muy alto. Otra cosa que se puede observar cuando estudias los miles de partidas y sacas tus tablas es el cumplimiento de algunos preceptos religiosos. Por ejemplo, aunque tienen hijos fuera del matrimonio, los cristianos que sí son cristianos cumplen la abstinencia sexual que obliga algunos tiempos santos. Por ejemplo, la Semana Santa, ¿no? La Semana Santa y la Semana Pascua. Y eso es evidente porque el número de niños que nacen en noviembre y diciembre es muy bajo. Se nota muchísimo, ¿no? Ahí se ha podido establecer que eso pasa. Y por supuesto, a través del sacramento del bautizo hemos visto cómo hay una correlación entre los niños que nacen y niños que mueren por epidemias o por abasto de granos. En el periodo que estudié me tocó ver que existen estas 4 epidemias que son durísimas, la de 1692, 96, 1711 y 1727, todas por viruelas. Y generalmente lo que sucede es que empieza con desabasto de granos y culmina con la enfermedad en sí misma. La de 1692 y 93 hay un relato que es muy penoso de los curas párrocos del Sagrario porque dice que es tal la cantidad de personas que se están muriendo todos los días que
se han tenido que abrir zanjas en la catedral, y que en las zanjas se tiene que poner cuerpo tras cuerpo porque es imposible hacer una tumba para una sola persona, ¿no? Y que entonces sobresalen las cruces, y que con tristeza padres han tenido que enterrar a sus hijos. Y hasta tiene una frase ese informe que hace el Cabildo que dice que no solamente los padres han tenido que enterrar a los hijos, sino que los mismos amos han tenido que enterrar a sus esclavos, ¿no? Y que han tenido que celebrar sacramentos, los últimos sacramentos, hasta las 8 o 9 de la noche porque no se dan abasto. Esta epidemia fue bastante dura para la Ciudad de México. Esta nada más es una de las tablas que les voy a mostrar para que vean más o menos cómo se van sacando estos perfiles. Este es el número de españoles en más negrito contra los bautismos de castas, ¿no? Nada más es la única que les voy a enseñar. Ahora miren, vamos a las conclusiones cuando se estudió el perfil de nuncialidad de esta parroquia de españoles. Se sabe pues, que se celebraron 7,791 matrimonios de españoles, es decir, el 59%, y el 41% era de castas. Tengo que platicarles que una cosa que me sorprendió es que antes de que te cases, pues celebran las amonestaciones, o las amonestaciones parroquiales, que generalmente es muy fácil. Uno cuando va a la iglesia dicen, se han presentado para casarse fulanito y fulanito, y ¿no? Estas amonestaciones se llevaban a cabo durante 3 domingos, y algo que me sorprendió es que se celebran 15,928 amonestaciones, y solamente en 13 casos, que representa el 0,8 del universo de casamientos, el matrimonio se impidió. No sé por qué razón, porque nada más dice impedido el matrimonio. Pero, a ver, ¿por qué se impide que se lleve a cabo un matrimonio? Por 2 cosas casi siempre. Porque los novios tienen parentesco de consanguinidad en primero, segundo y hasta tercer grado de consanguinidad, o porque él o ella han dado la palabra de casamiento a otra persona. Pero si ustedes se dan cuenta, son muy poquitos los casos, solamente 3. También es evidente, como en el bautizo, que las coyunturas económicas, como, sobre todo coyunturas económicas, que no haya epidemias, que no haya desabasto, inhiben o estimulan los enlaces matrimoniales, ¿no? Por ejemplo, entre 1690, 92, 93 hubo muy pocos matrimonios, porque no pocos, pero muy pocos con respecto a los años anteriores y posteriores, porque pues justo es un factor que inhibe el que la gente se case, ¿no? A ver, este también era algo que creo, bueno, por lo menos mis sínodos les dijeron que era interesante, es que algo que demuestro es que la endogamia del grupo español, es decir, y esto es importante decirlo, es que los españoles solo se casaban con españolas, o las españolas con españoles. Cuando las españolas se casaban con alguien que no era de su misma calidad, por ejemplo, cuando se casaban con indios, se casaban solo con indios caciques. Es muy importante para los grupos españoles conservar su endogamia. Y entonces siempre te dicen, pero entonces, ¿por qué o cómo es posible que tengamos una variopinta filigresía y haya tanto proceso de mestizaje? Bueno, por lo que observé, es que en realidad el mestizaje se da en el grupo de castas. Es decir, los criollos se casan con otros de otra calidad, los negros se casan con otras de otra calidad, moriscos, lobos, mulatos, pero no se casan con españoles. Los españoles son muy cerrados al momento de casarse, ¿no? Eso sí es muy evidente. Para mí resultó muy, muy importante, ¿no? Saber que en realidad el intenso mestizaje se da en el grupo de las castas. Y finalmente, bueno, cuando estudié las defunciones de esta parroquia de españolas, bueno, miren, sigue siendo mayoría los españoles sobre las castas, es una parroquia de españoles, pero cuando yo les digo que se cumple completamente los últimos sacramentos, esto es importante, porque miren, hay en Francia,
dicen que una de las maneras en las que se demuestra que Francia se fue secularizando, es decir, apartando de los preceptos religiosos, es estudiando precisamente las defunciones, porque entonces lo que pasa es que en las defunciones se nota que los que mueren ya no testan a favor de la iglesia, es decir, ya no dejan para las cofradías, ya no dejan misas para su salvación de su alma, etcétera. Lo que yo pude ver en este periodo de 28 años es que cumplen todos los últimos sacramentos, porque el rito del último sacramento es muy elaborado. No solamente es enterrar a la persona, es bien complicado. El último sacramento significa, ustedes han visto algunos óleos donde sale la carroza con la unción de los enfermos, ¿no? Que lleva la custodia, la gente se va hincando, van tocando las campanas porque llevan el sacramento, ¿no? Para dárselo al que va a fallecer. Hay manuales de párrocos, en la Nueva España se publicaron más de 12, 14 manuales de párrocos. ¿Qué eran los manuales de párrocos? Pues un manual a donde le decían al párroco cómo administrar los últimos sacramentos o todos los sacramentos. Por ejemplo, cuando el bautizo, decían, y si vienen dos niños de la madre y está a punto de morir la madre, ¿a cuál niño bautizamos primero? ¿Al que asome la primera cabecita o al que asome la segunda cabecita o a quién se va? ¿A quién bautizamos primero, no? Y va explicando a manera de casi catecismo cómo deben administrar los sacramentos. El más famoso fue el sacramento de Venegas, que ustedes lo pueden consultar en línea. Hay muchísimos en línea ahora. Son bien interesantes. Pero, por ejemplo, para administrar los últimos sacramentos. Es muy interesante porque tú tienes que poner los santos óleos, como se dice, a los hombres y mujeres que van a morir, pero no es lo mismo administrarle al hombre que administrarle a las mujeres. Por ejemplo, a las mujeres no pueden tocarle su cuerpo, ¿no? Por honestidad. Entonces dice que esa parte del cuerpo de las mujeres no se puede tocar, en los hombres sí. Y entonces dice cómo vas administrando los sacramentos en la boca, porque por la boca pecas, en las manos, porque en las manos vas pecando, etc. Son de verdad bien interesantes los manuales de párrocos. ¿Por qué digo que cumplen los últimos sacramentos? Porque salvo excepciones, la gente no muere sin los últimos sacramentos. O sea, los párrocos van, administran los santos óleos, celebran la misa y entierran como lo dispone el Concilio de Trento. Y algo muy interesante es que, pues, que casi todos heredan dinero para que se celebren misas, que se llaman misas de pitanzas. Son misas que valen $1 y bueno, desde los ricos que dejan, de verdad, he encontrado personas que dejan 25,000 pesos para 25,000 misas, ¿no? Como un pobre español que solo deja 30 pesos o 5 pesos, ¿no? Para que recen por su alma. Entonces, otra cosa bien interesante es que ya se nota, por ejemplo, que muchos fieles ya habían dejado dónde querían ser enterrados o cómo querían ser enterrados, con la mortaja de San Francisco, con la mortaja de Santo Domingo, depende, ¿no? También lo habían estipulado porque también pues se puede leer o juntar el estudio de los libros de sacramentos de funciones con los libros de testamentos. En fin, esto es un poco lo que pude observar. Ahorita si quieren platicamos o me preguntan si quieren saber más, pero mire, la conclusión es que cuando termino de estudiar la parroquia y estos 28 años, que es bien poquito, ¿no? Creo que son 3 cosas las que las que pude resolver. Una, que la calidad, y por eso decía que no podemos utilizar el término raza, porque no tenemos razas en la Nueva España. La raza, además, es un concepto derivado de la antropología en el siglo XIX. Lo que nosotros tenemos es calidad, y ese es el término que utilizan todas las personas en la Nueva España. La calidad no siempre tiene que ver con el fenotipo, no es porque seas blanco, negro, morenito, color, fíjense, a veces hasta se pone el color cuando están registrando a los negros, por ejemplo, color membrillo cocho, que es más oscuro, me imagino, ¿no? Más bien la calidad tiene que ver con la posición social de la persona. Si tú eres un español, te ponen español, pero también por el estatus jurídico. Es muy importante marcar qué estatus jurídico eres. Por ejemplo, si eres esclavo libre o si eres esclavo libre o eres un esclavo cautivo,
¿no? Todas esas cosas se van marcando. También el religioso. Es muy importante, por ejemplo, cuando dicen India gentil, porque la gentilidad viene o deviene de una India que es atrapada o de un indio que es atrapado en estas zonas limítrofes donde todavía no hay asentamientos evangelizadores, sino que todavía van los conquistadores, ¿no? Y entonces capturan, de hecho se llaman indias o indios gentiles o captivos, ¿no? Y eso también tiene que ver con un posicionamiento religioso. Es una apreciación subjetiva del párroco que nace de tomar en cuenta todo esto, posición social, estatus jurídico y religioso. Otra cosa que demuestro es que verdaderamente era exitosa la división de repúblicas. Por lo menos hasta 1728 los indios vivían en la traza de indios y los españoles en su traza, aunque saben que cruzan las fronteras por las mañanas. Vienen y van, ¿no? Hacen comercio, se emplean con los españoles, pero a las 6, 7 tienen que salir. Esto va a cambiar. Recuerden que hay una gran reforma que se llama la Reforma de Lorenzana, a finales del siglo XVIII, que establece que las parroquias ya no pueden dividirse por calidad. Es decir, ya no va a haber parroquias de españoles y indios, sino que se hace una nueva traza espiritual tomando en cuenta la población y el territorio. Y ahí surgen, en lugar de 10 parroquias, 14 parroquias. Y bueno, algo muy importante es que sí me di cuenta es que a 126 años de promulgado el Concilio de Trento en Europa, los postulados se siguen fielmente por los novohispanos de la Ciudad de México. ¿Por qué? Pues porque me doy cuenta que todos celebran religiosamente de verdad, el bautizo, el matrimonio y la difusión. Entonces, es un poquito lo que les he querido compartir, por lo menos para que cuando vayan al centro de la ciudad vean que era esa parroquia. Ya, como les digo, finalmente construyen una parroquia, una iglesia, que es la que nosotros conocemos. Por cierto, miren, les voy a decir las razones por qué finalmente el rey decide ya crearle su iglesia. Los curas párrocos les decía, tenemos mucha profusión de voces y mucha profusión de olores fétidos. ¿A qué se refería con eso? Se refería a que como formaban parte de una de las capillas de la catedral, tenían que convivir con los cantos, con las misas que celebraba el cabildo de la catedral metropolitana. Ya se imaginarán el ruido de las misas en las diferentes capillas. A la profusión de olores fétidos se refería a que recuerden que las catedrales, por lo menos hasta el siglo XVII, muy entrado ya a mediados del siglo XVIII casi, porque los panteones ya son muy posteriores, la gente se enterraba dentro de las iglesias y entonces siempre que moría gente levantaban las tarimas, echaban agua para bendecir y el olor era terrible. Los curas dicen que era impropio celebrar los sacramentos en esas condiciones. Y bueno, esta es la historia de esta parroquia, más o menos para que vean quiénes vivieron, cuántos vivieron, y sus curas párrocos, pero no lo dije, no tenía un cura párroco. Es impresionante, esta parroquia era administrada por 28 párrocos en días normales y llegaba a tener hasta 100 párrocos ayudando en Semana Santa, en diciembre, por ejemplo, para confesar y administrar los sacramentos. Era impresionante esta parroquia. Y bueno, pues con esto termino.